Los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy miércoles 27 de mayo del 2020, cuando son las 16 horas con 9 minutos, damos la bienvenida al doctor Jorge Sosa, con quien vamos a hablar sobre la situación de los privados de libertad. Hoy vemos un comunicado, estimado doctor, muy buenas tardes, vemos un comunicado del SNAI que dice que están haciendo todo lo posible para agilizar las carpetas. Esto se viene advirtiendo desde hace más de 3 meses, pues porque empezamos esta pandemia y lo primero que dijimos, especialmente en este medio de comunicación, era que qué va a pasar con los PPLs que están, obviamente, en los centros de rehabilitación social. Y no se ha tomado acciones, ahora ya parece que explotó la bomba porque en Ambato tenemos 420 de 600 ya con el virus, y en la Tacunga se han dado los primeros casos hoy, y obviamente ahí está el ex vicepresidente Jorge Glass. Obviamente que él es una persona que está en riesgo por toda el cuadro clínico que él maneja. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, en efecto, incluso ya la Defensoría del Pueblo del Ecuador ya hizo un par de llamados al Estado ecuatoriano, con algunos colegas acá en Guayaquil, algunas organizaciones de derechos humanos. Ya tenemos listo un borrador, no tan borrador, sino un pedido de medidas cautelares en limpio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte medidas cautelares a favor de las personas detenidas, especialmente en Ambato y en la Tacunga. Esto lo vamos a presentar hoy en la noche. Yo creo que la situación, como usted bien lo dice, ya se había anticipado desde hace más de un mes. ¿Sí? Se preveía que el problema de los centros de detención penitenciario podrían ser una bomba de tiempo, es decir, que en cualquier momento podía explotar una especie de efecto dominó, es decir, que un solo contagiado, ¿sí?, genere obviamente una especie de efecto dominó y termine contagiando a 20, 30, 40 personas. Son 400 personas en Ambato, en el centro de detención de Ambato, de que han sido ya contagiadas, y probablemente en la Tacunga estamos hablando ya de algunas decenas justamente de contagiados. Lo que el Estado debió haber hecho desde el inicio es haber expedido algún régimen especial mediante decreto que permita inmediatamente la sustitución de las penas de prisión de libertad o de prisión preventiva, específicamente en aquellos casos en los cuales el delincuente no fuera peligroso. Por ejemplo, lo que el Estado debió es el tema de delitos contra la mujer, o temas justamente de abuso sexual. El resto de delitos, sí, que no revelan peligrosidad porque no se trata de perfiles criminales, bien podían haber comenzado a sustituir efectivamente a las personas que se encontraban dentro de un centro de detención. Pero aparte de eso, debo decir que la Fiscalía se ha jactado. Imagínense, en el telégrafo salió esto de aquí, que yo emití un tweet. La Fiscalía General se ha jactado
de que el 30% de las personas, ¿sí?, que han sido detenidas por incumplir el toque de queda, se dictaron medidas de prisión preventiva contra estas personas. Es decir, ni siquiera desde el punto de vista del desarrollo de la lógica penal se les ocurrió a la Administración de Justicia durante este tiempo de pandemia dictar órdenes de prisión preventiva. Estamos hablando de casos nuevos durante la pandemia, ¿sí? Y esto es un reportaje que salió en el Telégrafo, lo cual más bien nos da la impresión de que esta época de pandemia ha servido al Estado ecuatoriano para hacer gala de todo un aparato represor, ¿sí?, que no ha dudado en dictar órdenes de prisión preventiva contra las personas que de alguna manera han delinquido efectivamente, pero que no son delitos graves, y que tampoco ha podido abordar, ni ha querido, tal vez intencionalmente, abordar el grave problema de la contaminación al interior de las cárceles y buscar una salida, especialmente para aquellas personas que están detenidas por delitos que no son realmente graves, ¿no? Claro, ahora hay este comunicado del SNAI que habla de que han estado trabajando según ellos y dice que están agilizando los trámites para que estas personas privadas de la libertad de los centros de rehabilitación social regional Centro Norte obtengan beneficios penitenciarios, pero recién hoy, hoy 27 de mayo, cuando ya las cosas están ya más que dadas, ¿no? O sea, ya la situación explotó. Pero aquí nos preocupa mucho la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué va a pasar con él? Porque acá ya políticos conocidos acá de la capital, el señor Villavicencio y este señor César Montúfar, hablan de que Jorge Glass no, no puede acceder a ningún beneficio, según ellos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Puede o no puede el señor ex vicepresidente acogerse a un beneficio, en este caso, por la crisis sanitaria y también porque obviamente ya él ha cumplido parte de su pena? A ver, yo no es que conozco tan en concreto la situación de Jorge Glass, porque hay algunos condicionamientos para poder obviamente obtener la prelibertad, pero yo debo señalar de que los requisitos no son iguales en prelibertad y en régimen semiabierto, ¿sí? Porque el régimen semiabierto, ¿verdad?, es un tipo de libertad controlada, es decir, que tiene que volver al centro de detención, mientras que la prelibertad, obviamente, es una libertad completa, ¿verdad?, en la cual, obviamente, la persona puede moverse sin ningún tipo de restricciones. Ojo, o sea, el sistema de rehabilitación ecuatoriano distingue también entre varios tipos de régimen semiabierto, prelibertad, por ejemplo, ¿sí?, lo cual difiere completamente. Pero yo no creo que el tema de Glass hay que verlo tan literalmente desde el punto de vista penal. Yo le explico por qué. Glass tiene una medida cautelar favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión le notificó al Estado ecuatoriano, ¿verdad?, la obligación que tenía el Estado ecuatoriano de precautelar la vida y la integridad física de Jorge Glass. Más allá, ¿sí?, de que se cumpla o no se cumplan los requisitos con el tema del régimen semiabierto o del tema de prelibertad, Jorge Glass debería haber estado libre hace tiempo por la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana. Es decir, la medida cautelar de la Comisión Interamericana en su momento ya evidenciaba un riesgo de vida por presuntas amenazas que habían al interior del centro de detención, obviamente contra la vida de Jorge Glass. No nos olvidemos de esos videos en los cuales se reprodujeron, obviamente, en toda la República del Ecuador, que amenazaban con atentar contra la vida de Jorge Glass. Si a esto usted le suma la situación clínica de Jorge Glass y le suma también el problema de la pandemia, Jorge Glass debió haber salido libre. No hablo de prelibertad, no hablo de requisitos penales, debió haber salido libre en cumplimiento de un estándar del sistema interamericano hace algunos meses, ¿sí? Y en este momento el Estado ecuatoriano, ¿sí?, bien puede, ¿sí?, en cumplimiento de una medida cautelar, porque no ha informado cómo ha cumplido, ¿sí?, lo que la Comisión Interamericana en algún momento ya notificó.
puede informar o puede, en cumplimiento del Estado ecuatoriano de la medida cautelar adoptada por la Comisión Interamericana, puede disponer una medida alternativa, obviamente en cumplimiento de la garantía del derecho a la integridad física y el derecho a la vida. Más allá, obviamente, de que se cumplan los requisitos de prelibertad o de régimen semiabierto, que eso tiene que evaluarlo, obviamente, un juez, ¿no? Claro, pero ahí puede salir lo que dijo la señora ministra Romo, ¿no? Que ella lo que habían hecho para cumplir es haberle dado más horitas de patio, que estaba en una celda especial con seguridad especial. Eso es lo que podría decir la ministra Romo, ¿no? En contestación a la CIDH. Bueno, eso no es un cumplimiento cabal e integral, ¿sí? Especialmente cuando tenemos una situación clínica de un vicepresidente y cuando obviamente existe un brote de pandemia, obviamente en COVID, ¿no? Ya la Corte Interamericana emitió una especie de comunicado, una especie de librillo que comunicó a todos los estados en el cual les instaba a que las personas que estaban, ¿sí?, en un régimen o en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, por temas médicos o por amenazas, tenían que ser las primeras a las cuales deberían sustituírsele la medida de prisión preventiva. O sea, yo realmente, yo conozco de que la comisión todavía no ha emitido ningún criterio sobre si el Ecuador ha cumplido o ha incumplido la medida que fue otorgada a Jorge Glass, ¿sí? Pero estoy completamente seguro de que, ¿sí?, la Comisión Interamericana tendrá obviamente o dirá de que el régimen ecuatoriano no ha cumplido la medida otorgada, por cuanto la situación del ex vicepresidente de la República del Ecuador, ¿sí?, todavía se encuentra obviamente en riesgo, debido a que el producto o el entorno pandémico actual, ¿sí?, y la situación médica de él, sumado obviamente a las amenazas contra la vida, lo sitúa en este momento como una persona altamente vulnerable que debería considerarse efectivamente la sustitución de la medida. Ya, obviamente, pues ya los abogados de Glass tendrán que presentar los recursos sobre prelibertad, régimen abierto, incluso habeas corpus, o pedir a la Comisión Interamericana que eleve el pedido, ¿sí?, que eleve el pedido de la Comisión a la Corte Interamericana para que sea la Corte Interamericana la que obligue al Estado ecuatoriano a cumplir cabalmente la medida. Claro, ahora el Estado ecuatoriano tampoco es que ha cumplido lo que ha solicitado la alta comisionada de los derechos humanos, porque ese tema de revisar la situación de muchos privados de la libertad ha empezado, ¿qué? Hace 2 semanas, 2 o 3 semanas, porque vemos que no ha sido muy ágil el tema, ¿no? O sea, vemos que hay gente que, bueno, hay 2.500 casos represados. Se dieron el lujo de hacer una sola audiencia para para leer una sentencia de un caso que le llamaban el caso, el juicio del siglo. Pero la situación de la gente que está privada de la libertad no se ha atendido, entonces también hemos incumplido esa petición de la alta comisionada de derechos humanos. Indudablemente, como lo dije hace un momentito, ¿verdad? Hace un rato, más bien en COVID, el Estado ecuatoriano se ha regodeado de su capacidad represiva para dictar órdenes de prisión preventiva. O sea, Claro. si tiene un comunicado de Naciones Unidas, si tiene lineamientos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, que le dice al Estado, señores, busquen sustituir gradualmente las medidas de prisión preventiva, busquen, obviamente, generar o airear justamente el problema de hacinamiento de las cárceles. Aún con los comunicados de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Naciones Unidas, Ecuador se jacta en plena pandemia de haber dictado más del 30% de órdenes de prisión preventiva contra un sinnúmero de personas que solamente incumplieron el toque de queda, sin ningún tipo de lógica, ¿sí? Incluso hay un caso en Quito, que seguramente usted lo puede localizar en la prensa, de una persona que por incumplir el toque de queda lo llevan al centro de detención. Al llevar al centro de detención, ¿sí?, le hacen una prueba COVID,
le examinan y sale positivo de COVID y tuvieron que clausurar y tuvieron que aislar todo el centro de detención provisional por esa estupidez, ¿sí?, de dictar una orden de prisión preventiva por toque de queda a una persona contagiada con COVID. Usted ve, obviamente, que más bien, ¿sí?, la lógica del Estado ecuatoriano, de este Estado ecuatoriano, ha sido más bien una lógica represiva, ¿sí?, una lógica punitiva totalmente contraria a los estándares internacionales, de lo cual podemos deducir que el Estado ecuatoriano no tiene ninguna intención de cumplir obviamente los estándares que han sido promovidos abiertamente en todo el mundo sobre la situación de las personas detenidas y obviamente de aquellas que también en el transcurso de la pandemia puedan estar cometiendo algún delito que no sea obviamente grave, ¿no? Claro, ahora, ¿qué implicaciones tiene que no cumplamos con las medidas cautelares? ¿Es solamente una solicitud de la comisión que podría, obviamente, elevarse a la Corte, pero ¿qué pasa si no cumplimos con nada de eso ni tampoco cumplimos con los petitorios de la alta comisionada de los derechos humanos? ¿Qué le pasaría al país? No, ya Ecuador se expone a posibles demandas por crímenes de Estado. Ecuador tiene una sentencia del caso Vera Vera contra Ecuador. Es una persona detenida que muere por no haberse otorgado atención médica especializada. Es decir, no es que Ecuador tiene ya una sentencia ante Corte Interamericana sobre un detenido, una persona bajo su custodia que muere por falta de atención médica. Es decir, que ya el Ecuador tenía el cumplimiento obligatorio de un estándar. Si en esa sentencia, el caso Vera Vera contra Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado ecuatoriano: usted es el único responsable y custodio de la vida, ¿sí?, y de la salud de las personas que están bajo su tutela dentro de regímenes de detención provisional o definitiva. Esto de aquí va a acarrear demandas contra el Estado ecuatoriano, va a acarrear posibilidad de que se presenten medidas cautelares y eventualmente este conjunto de situaciones puede dar lugar a responsabilidades penales por crímenes de Estado en contra de las autoridades, de las cuales depende obviamente ejecutivamente, ¿sí?, la instauración de estas recomendaciones o medidas. En el caso de Ecuador, vuelvo a repetir, las recomendaciones de Naciones Unidas y de Comisión Interamericana no son solamente recomendaciones, porque ya Ecuador ya tiene una sentencia, caso Vera Vera contra Ecuador, usted lo puede verificar en el sistema interamericano, en el cual ya la Corte en algún momento le dijo al Ecuador, se le generó un estándar al Ecuador de que la responsabilidad por la vida y la integridad física de las personas detenidas es enteramente, obviamente, del Estado ecuatoriano. Esto eventualmente puede dar lugar, obviamente, a una responsabilidad penal como crimen de Estado. Y esto, obviamente, ¿quién va a pagar estas reparaciones? El Estado, o sea, nosotros, todos nosotros. Sí, claro, obviamente, pues ya habría que ejercer el derecho de repetición eventualmente contra las autoridades que dieron origen, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, por ejemplo, hoy con algunos colectivos de derechos humanos, hoy vamos a presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, una medida cautelar genérica por lo de Ambato y por lo de la Tacunga, ¿sí? Creo que otros colectivos también están, obviamente, presentando acciones, ¿sí? Yo creo que el Estado ecuatoriano, también esperamos que el Estado ecuatoriano tome conciencia de que la muerte de personas que se encuentran bajo su custodia va a traer responsabilidades penales, civiles y reparatorias, porque al fin y al cabo, ¿sí?, quienes dependen, obviamente, de quienes dependen efectivamente la protección de la vida y la integridad física, en este momento es, obviamente, las autoridades que forman parte del Ejecutivo y que tienen control sobre los centros de detención, y los jueces y fiscales, especialmente jueces, que son los que podrían estar admitiendo acciones de habeas corpus o podrían estar admitiendo rápidamente peticiones de prelibertad o de regímenes semiabiertos con la finalidad justamente de despejar un poco el hacinamiento que hay en las cárceles del Ecuador. El papel del defensor del pueblo ha sido obviamente
velar por los derechos humanos de los ecuatorianos. Sin embargo, hay inclusive amenazas contra el defensor del pueblo para enjuiciarle. O sea, esto también no será tomado por organismos internacionales de derechos humanos como una afrenta justamente a los derechos humanos. Mire, tome en cuenta lo que pasó desde octubre aquí en este país, ¿verdad? El Ecuador en un enseguecimiento, ¿verdad? Una especie de venda, ¿verdad? El Estado ecuatoriano parece de esos animales que van solo a un solo sitio, ¿verdad? Caballo de funeral, decíamos nosotros. Desoyó completamente las recomendaciones. Hubieron varios informes, recomendaciones de Comisión Interamericana, del equipo que vino acá. Bueno, el equipo que vino acá, yo lo conozco, comandado por la doctora Esmeralda Rosemena de Troitiño, panameña, fue detenido al momento de hacer la visita, porque hicieron la visita a Pavón y a Virgilio Hernández y también intentaron hacerlo a Jorge Glass, y los detuvieron y les incautaron los teléfonos y les incautaron los dispositivos electrónicos. Fue reflejado en el propio Comisión Interamericana. Lo mismo el informe del Sistema Universal, ¿sí? Hablaba obviamente de graves violaciones a derechos humanos. ¿Sí? Yo creo que desde octubre nos dimos cuenta de que el papel del Estado ecuatoriano en relación a la garantía de derechos humanos ha sido realmente triste y deplorable. Que eso de que el Estado ecuatoriano venía a una renovación en la garantía de derechos humanos fue totalmente falso. Si no solamente lo de octubre acumula a lo que vino en la pandemia, sino que probablemente se acumule también, ¿sí?, a la represión que sufran los hermanos ecuatorianos producto de los graves problemas en la situación laboral y de la represión o de la criminalización de la protesta social. Hace una semana, aquí en Guayaquil, detuvieron a 4 funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por haber salido a las calles a reclamar sobre el problema justamente de los despidos y del problema también de las omisiones sanitarias del Estado ecuatoriano. Entonces, vemos obviamente que se junta una lógica represiva de este Estado, que eventualmente el poder no es eterno, eventualmente el Estado ecuatoriano, la ministra de Gobierno, especialmente María Paula Romo, ¿sí?, y quienes también han hecho coro, obviamente, con estas graves violaciones, van a tener en algún momento que responder, porque todo el mundo responde eventualmente a estas violaciones de derechos humanos. Así es, y eso esperamos que luego de esta pandemia, obviamente, y no hacer virar la página, sino que rindan cuentas justamente las autoridades que no han actuado en derecho. Y esto, lo que está pasando con los privados de la libertad, eh, a pesar de que hay una idea aquí en la mayoría de la ciudadanía que dice, bueno, presos están pagando su culpa y ¿qué quieren? Que les salquen encima más. Hay que recordarles que ahí hay gente sin sentencia, que todavía no están acusados, hay personas por delitos menores, capaz que son inocentes. Entonces, todo eso hay que estudiarlo claramente. Sí, sí, como usted dice, o sea, hay un sinnúmero de delitos que claramente pueden ser sustituidos, estafa, asociación ilícita, ¿verdad? Que no generan el perfil criminal, ¿no? Teniendo en cuenta que el perfil criminal es aquel que puede hacer potencialmente daño, obviamente, contra los ciudadanos. Hay algunos colegas que dirán que cuando yo digo de que los delitos contra la administración pública no generan, obviamente, un perfil criminal, ¿sí? Hay algunos colegas que son enseguecidos por el odio y dicen, no, bueno, mi criterio como abogado es que todo lo que son delitos contra la administración pública en realidad no generan un perfil criminal. Bueno, no se trata de personas que van obviamente a hacer daño físico o van a atentar contra la vida, integridad o libertad sexual de las personas, ¿no? Obviamente han tenido conflictos con respecto a la administración de justicia, pueden ser delitos como, por ejemplo, peculado, pueden ser delitos como asociación ilícita, ¿sí?, o tráfico de influencias, que pueden ser sustituidos. Por ejemplo, yo no entiendo cómo en el caso de Alexandra Ocles, porque yo vi el argumento, los abogados de Alexandra Ocles argumentaron frente a la jueza nacional Daniela Camacho de que el dictar prisión preventiva contra Alexandra Ocles la ponía en una situación de riesgo por el problema de la pandemia, ¿sí?, y que la victimizaba
y que rompía el principio de presunción de inocencia. Me parece excelente, porque para mí la prisión preventiva es de última ratio, pero eso debe aplicarse siempre, no solamente con los amigos del gobierno, no solamente con los amigos de ruptura. La prisión preventiva como herramienta de última ratio debe aplicarse, especialmente en la pandemia, debió aplicarse siempre, excepto en aquellos casos de delitos graves, por ejemplo, contra el derecho a la vida. ¿Sí? Es decir, la jueza Daniela Camacho acogió un argumento, que es un argumento que están esgrimiendo muchas personas, entre ellas Jorge Glass, que tiene una medida cautelar de Comisión Interamericana, en el cual obviamente él está argumentando que hay peligro sobre su situación de salud y sobre su derecho a la integridad física y personal. Si se acogió el argumento de Ocles, ¿por qué no se puede acoger el mismo argumento de Glass? En ese sentido, entonces vemos que hay justicia selectiva, ¿sí? Que hay una justicia, obviamente, para los amigos del presidente o para los amigos del Ejecutivo, y para los opositores y para los que no son amigos, obviamente, del Ejecutivo, cae todo el peso de la ley con la prisión preventiva prima facie o de primera mano. Exactamente. Y asimismo, viéndonos un poquito a otro caso, quisiera hacer esa pregunta. Por ejemplo, el señor Paul Granda no está acusado por el tema del sobreprecio en el IES, porque dicen que no ha firmado nada. Sin embargo, en el gran caso Sobornos, ahí hay una sentencia que habla de un influjo psíquico, porque él conocía todo, el expresidente. ¿Cómo puede haber esas diferencias en justicia, doctor? Bueno, la sentencia del caso Sobornos ha sido fuertemente criticada, especialmente cómo da el paso hacia, hacia el autor mediático por instigación. Yo creo que ya muchos penalistas se han pronunciado sobre el tema, ¿verdad? Llama mucho la atención de que sea condenado como autor mediático, mientras que la figura que desarrolla dentro del proceso penal es el del instigador, ¿no? Desde el punto de vista del proceso penal, ni siquiera el instigador puede darse la misma pena que el autor, podríamos decir, el autor próximo, o del cohechador, o del que cohecha. Pero lo que más llama la atención es cómo en todos los procesos penales la empresa Odebrecht la sacaron completamente. Ahí están ahora, discúlpeme la palabra, ahí están llorando como viudas, entre comillas, están llorando como viudas de que no pueden cobrarle una reparación a Odebrecht, que no se han podido poner de acuerdo en una reparación a Odebrecht. ¿Cómo no se van a poner de acuerdo? Si es voluntad de Odebrecht, debido a que como no procesaron a Odebrecht, no hay cómo ejecutar nada contra Odebrecht. ¿Sí entiende? O sea, si yo no procesé a Odebrecht, no generé la trama legal para poder, ¿sí?, reclamar una indemnización, quedando el tema de la reparación a la sola voluntad de la empresa Odebrecht. Ese tipo de cosas hacen pensar que efectivamente muchos de los actos judiciales y de la Administración de Justicia han sido pensados como si fuese un libreto de película. Es decir, que ya tenían un objetivo y que tenían obviamente una consigna para poder condenar a unos y para poder absolver a otros. Qué terrible lo que estamos viviendo realmente. Doctor, quiero agradecerle por haber asistido a esta entrevista. Muchísimas gracias. Esperemos que nos acompañe en próximas oportunidades aquí en Hoja de Ruta, porque es importante tener los criterios de todos los abogados. Siempre, obviamente, tendrán diversidad en esos criterios, pero al fin y al cabo, quien saca sus conclusiones son nuestros oyentes. Doctor, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta entrevista. Nosotros estamos regresando más tarde ya con el análisis con el doctor Augusto Tandazo.